Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Varane y la gente en la mesa discutían, Kudret de repente se puso de pie y dijo que Dylan es mi novia. Todos estaban muy sorprendidos y felices de que mejorara. Azadeh comienza a llorar, abrazando a Kudret Bey. La única persona que no está satisfecha con la situación es Hassan Bey. Kudret Bey tampoco se siente bien con Hassan Bey, y Hassan piensa en los insultos que le ha dicho antes. Hassan Bey dice falsamente mi querido hermano y salta sobre el cuello de Kudret, pero Kudret Bey lo empuja. Mientras Gul y Kader comparten su alegría por Kudret Bey, Frat llega a la cocina. En ese momento, Azadeh vino y dijo que Frat debería preparar el sacrificio porque ella había hecho una ofrenda de antemano. La señora Azadeh le pide a Kader que prepare un buen festín. Varane le dice a Dylan que es gracias a ti que mi padre puede caminar y hablar hoy, y toma su mano y va hacia Kudret Bey. Dylan besa la mano de Kudret y dice que Kudret es mi hermosa hija y lo abraza. Hassan Bey está muy descontento con la situación. En ese momento, la señora Azadeh se acerca a ellos y le tiende la mano a Dylan. Dylan besa la mano de la dama Azadeh y Azadeh le ofrece a Kudret caminar juntos y Kudret acepta. Después de que todos se van, Varane y Dylan se quedan solos y Varane se ofrece a caminar hasta Dylan. Hassan Bey no puede entender cómo Kudret Bey puede levantarse repentinamente y hablar, y creo que si alguien descubre lo que le dijo a Kudret Bey, estaré acabado. La señora Azadeh conversa con el señor Kudret y el señor Hassan los observa desde lejos. En ese momento, Gul trae su té y Azadeh le pide a Gul que llame a Hassan Bey. Hassan Bey piensa que lo que le teme va hacia ellos, pero Azadeh le dice que haga algo para ayudar. En ese momento, Azadeh recibió una llamada telefónica y Kudret Bey y Hassan Bey se quedaron solos. Mientras Hassan Bey amenaza a Kudret Bey para que no le cuente a nadie lo que dijo antes, Kudret Bey agarra a Hassan y lo aprieta por el cuello. Varane le dice a Dylan que todo sucedió con su apoyo y toma las manos de Dylan y lo besa en la mejilla. Varane le dice a Dylan que está agradecido y que no puede pagar su derecho. Dylan dice que es suficiente si continúas amándome así. Kudret Bey dice que si me quedo callado mientras Hassan le está ahogando la garganta, no es por miedo, sino por la felicidad de Varane y dice que algún día ajustará cuentas con Hassan Bey. Justo cuando llega Frat, Hassan Bey se va y Hassan Bey se va. Varane agarra la barbilla de Dylan y le vuelve la cara y le pregunta a Dylan cómo se siente porque obtuvieron la aprobación para su matrimonio. Dylan Azadeh dice que espera que la señora dé una reacción más grande. Aún así, Varane dice que nadie nos lo puede impedir, que esta es nuestra vida, y le pide a Dylan que llame inmediatamente a su familia y les diga que vendrán a pedirlo. Dylan llama a Zumrud y le cuenta lo sucedido y dice que los Varane vendrán a preguntar por ella mañana. Zumrud está muy contento con esta noticia y se despiden de Dylan y se lo cuentan a mi madre. Dylan le dice a Varane que informará a la familia de Zumrud, y Varane se pone de pie y le dice a Dylan que eres hermoso cuando te avergüenzas. Zumrud invita a todos a la sala y da las buenas noticias. Preguntan cuándo vendrán a pedirlo y cuando reciban la respuesta mañana, la madre de Cevdet se preocupa, pero Cebrille dice que nos encargaremos. Zumrud se da cuenta de que se ha olvidado y da la noticia de Kudret Bey y la gente de la casa se sorprende. La señora Azadeh le dice a la señora Kader que se ven muy bien para los platos que cocina. En ese momento, Kudret Bey se les acerca con Varane y Dylan. Detrás de ellos, Hassan Bey y Frat los siguen. Varane le dice a Kudret Bey que se siente en la esquina donde siempre se sienta a la mesa y que ese es su lugar. Kudret Bey, por otro lado, rechaza su oferta diciendo que este lugar te conviene más, sigues sentado. Cuando Azadeh se sentó a la mesa, dio un discurso compartiendo su felicidad y agradeció a todos diciendo que estaba orgullosa. Zumrud pregunta a sus padres si han tomado una decisión sobre Alemania y su padre pide más tiempo. Después de que Zumrud se va, hablan sobre qué hacer y Anife dice, tal vez sea mejor que se vaya, temerosa de que Bey Hassan le haga algo a Zumrud. Hassan inmediatamente come su cena y se levanta de la mesa diciendo buenas noches. Después de Hassan, Frat y Cian también abandonan la mesa. Cuando Cian está a punto de irse,
Kudret dice que quiere pasar tiempo con él y le pide a Cian que toque la guitarra para él como tocaba cuando estaba enfermo. Kudret ve y Cian desean buenas noches y abandonan la mesa. Azadean deja a Baran y Dylan solos diciendo que tiene algo que decirle a la dama Kader. Todos le dicen a Baran Dylan que es la primera vez que son tan felices y gracias a ti. Cian Kudret comienza a tocar su guitarra. Cian dice que su mayor sueño es pasar un buen rato con Kudret. Kudret dice que hará más y dice que se siente mal porque no ha podido apoyarlos durante años y se abrazan. Baran le pregunta a Dylan qué tipo de boda quiere. Dylan bromea diciendo que debería ser una boda digna del Caravailer, diciendo que debería ser exagerado. Baran inmediatamente hace una llamada por teléfono y comienza a querer las cosas que Dylan dijo por Dylan, pero Dylan inmediatamente trata de evitarlo y dice que no hagas una broma. Mientras Dylan intenta evitar que Baran, pierden el equilibrio y caen en la cama. Es de mañana y Dylan despierta apresuradamente a Baran porque estamos retrasados. Baran dice, porque llegamos tarde. Cuando Dylan dice que no quiero preguntar, Baran dice que sí, tenemos trabajo y comienzan a prepararse. Cebrille y la gente de casa empezaron a prepararse para ellos. Baran consulta a Dylan sobre qué ponerse. Mientras Dylan piensa en qué ponerse, Baran dice que lo que sea que te pongas te quedará bien. Baran deja a Dylan en casa. Antes de irse a casa, Dylan agradece a Baran y dice que se siente muy feliz con Baran. Cuando Baran dice que es bueno que seas mi esposa, Dylan dice espera, tal vez no lo hagan. Luego Baran dice que lo extrañaré y se despiden. La gente en casa está muy contenta con la llegada de Dylan. La señora Azade está muy agitada y emocionada por los preparativos. En ese momento llega Yusuf y trae flores y chocolates. Mientras se hacen los preparativos, llega Dirya y Azade le pregunta por qué vino. Dirya dice que no vamos a pedir una niña, no soy tu novia, pero Azade dice que no puede venir porque quiere que Baran sea feliz. Gul llega a la casa de Dylan y trae el vestido que Baran compró para Dylan, y al mismo tiempo le dice que Baran lo envió para ayudarlos con los preparativos. Mientras Baran está en su habitación, su abuela llega y le dice que hará cualquier cosa por su felicidad. Azade también se disculpa por las injusticias que le hizo a Dylan en su momento, pero dice que no puede perdonar a su padre, por lo que no vendrá a pedirle una niña. Baran Azade dice que entiende a la señora y gracias. Dylan y su padre se quedan solos y hablan. Baran le pregunta a Frat si Hassan no vendrá, y Frat dice que no sabe y que no contesta sus teléfonos. Justo cuando estaban a punto de irse, la señora Azade llegó preparada y Baran estaba muy feliz de que ella también viniera. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.